Este es el proyecto de depuración de datos. En este proyecto vamos a hacer una encuesta sobre un tema aleatorio, o bueno, ya lo hicimos, y buscamos encontrar datos incorrectos para eliminarlos y así dejar solamente los datos que están correctos. Realizamos una encuesta sobre videojuegos, bueno, tema en general, muchas cosas, y pensábamos, bueno, les vamos a demostrar cómo pensábamos de datos, bueno, cómo pasamos de datos con errores en una base de datos limpia y lista para analizar. Diseñamos la encuesta en base a Google Documentos, bueno, Google formularios de Google, pues. Estos, bueno, fueron tipos de datos recolectados, tuvimos fechas, datos monetarios, números aleatorios, respuestas de sí o no, pero bueno, más abiertas, junto a, bueno, datos aleatorios que la gente pudiera seleccionar. Tuvimos errores como, bueno, gente que no quería pasar la encuesta, gente que contestaba, bueno, contestó de forma muy incorrecta esta misma encuesta. Tenemos fechas incorrectas descritas, así como números. Bueno, estas están correctas. También tuvimos fechas puestas a lo estúpido, todas raras, en forma de puro texto, unas mal escritas, montos incorrectos sin símbolo, mayúsculas raras, textos aleatorios. Bueno, la depuración de datos significa, bueno, depurar o limpiar datos significa tomar las fechas raras o datos incorrectos, faltas de símbolos, y unificarlos, ya nosotros cambiándolos, a textos correctos, fechas correctas, agregación de símbolos y buscar, bueno, eliminar los datos incorrectos y filtrar los datos que están de forma correcta, como eliminación de espacios vacíos o duplicados, o más bien unificar los duplicados para que sean una sola respuesta, o bueno, cuente más como una tabla, que la tabla cuente de forma numérica cuántos resultados hay de otro y cuántos hay de otros. Utilizamos Excel para hacer esto y voy a poner un ejemplo visual de un antes y un después, o sea, este no es de la misma encuesta. Es un ejemplo meramente visual de cómo debería de verse resultados malos de antes y del después. También hay datos, bueno, raros. También en ejemplos de datos corregidos podemos decir o mostrar fechas extrañas, símbolos raros, incluso hay caracteres al azar en las encuestas. Simplemente gente que escribió cosas aleatorias para acabarla más rápido y cosas de ese estilo. Hay bastantes ejemplos sobre eso. Pero bueno, ahora que ya tenemos nuestros datos limpios, podemos analizarlos, bueno, podemos analizar nuestros datos promedio para, bueno, contestar respuestas, hacer trabajos, incluso se pueden vender a proveedores, pero eso no sería muy bueno. También se pueden se pueden realizar gráficas simples, se pueden crear conclusiones sobre estos tipos de datos, la gente que los contestó bien, la gente que contestó mal, de forma aleatoria. También a través de estos análisis de datos podemos saber, bueno, las preguntas eran sobre gustos de la gente, así que podemos conocer los gustos de la mayoría de la gente haciendo gráficas o tablas con esta información ya obtenida. Pasar de tener los datos todos regados, amontonados, espacios vacíos, a ya tenerlos de forma correctamente ordenada y unificada para poder mostrar la opinión en general de las personas sobre un tema en específico, o sus elecciones de cosas más abiertas. Con este proceso de aprendizaje del limpiado de datos aprendí, cómo, cómo recopilar datos, cómo limpiarlos, unificarlos, borrarlos, separarlos. Básicamente muchas cosas sobre cómo eliminar datos, filtrarlos, acomodarlos, para recopilar una base de datos más estructurada y más compleja y que se vea bien. El error más común que tuvimos fue que había muchas encuestas mal respondidas porque unas tenían caracteres al azar, otras estaban, sobre todo con las fechas estaban muy mal escritas. Nomás recopilé como 10 a lo mucho que estaban bien escritas. La depuración antes de analizar es muy importante porque así podemos ver qué tipo de datos limpios podemos llegar a obtener a través de estas encuestas. En conclusión, aprendí que los datos limpios son muy buenos porque, bueno, en resumen,
ya conocemos los datos conocemos los datos correctos y podemos analizarlos de forma correcta. Porque si no, solo vamos a pasar más tiempo analizando